Vamos a la última operación entre conjuntos, el producto cartesiano entre dos conjuntos. Esto es algo diferente de lo que venimos trabajando hasta ahora, porque hasta ahora en todas las operaciones que hacíamos entre conjuntos simples A y B, nos encontrábamos siempre con conjuntos que terminaban dando de naturaleza similar. Por ejemplo, cuando decíamos el conjunto A estaba formado por los elementos A, B, C, D, E. El complemento de A estaba formado por F, G, H, I, J. Son otros elementos, pero sigue siendo un conjunto de elementos simples. Así lo mismo pasaba en la diferencia simétrica y en todas las operaciones anteriores. Eran otro conjunto más, con otros elementos, por supuesto, pero eran de naturaleza similar a los conjuntos A y B, estos nuevos conjuntos que se obtenían cuando uno hacía operaciones entre conjuntos. Pero ahora, en el producto cartesiano entre dos conjuntos, la cosa va a cambiar. ¿Por qué? Porque si a mí me dan dos conjuntos, un conjunto A formado por A, B y C, y un conjunto B, por ejemplo, formado por 1 y 2, cuando me pidan el producto cartesiano entre A y B, que se pone así, A por B, A cruz B, este producto cartesiano entre dos conjuntos, en lugar de ser un conjunto formado por elementos simples, como lo es A, que tiene en su interior A, B y C, o B, que tiene 1 y 2, es un conjunto formado por pares ordenados. O sea, cada elemento de este nuevo conjunto que se obtiene, A cruz B o A producto cartesiano B, cada elemento no es un conjunto simple, es un par ordenado. Acá tenemos A.1, A.2, o sea, cada elemento del producto cartesiano AB es un par ordenado, donde el primer elemento del par pertenece al conjunto A y el segundo elemento pertenece al conjunto B. Ese es el único requisito. Entonces el producto cartesiano A cartesiano B entre dos conjuntos A y B se define como el conjunto de todos los pares ordenados que se pueden formar, todos, totalmente todos, digamos, donde el primer elemento, la primer componente del par pertenece a A y el segundo componente pertenece a B. En este caso estaríamos hablando de A1, luego A con 2, luego B con 1 y luego B con 2, C con 1 y C con 2. Ahí están, y en este caso los 6 elementos del producto cartesiano A cartesiano B. Como se observa, este nuevo conjunto A cartesiano B no es un conjunto de elementos simples, como lo dije recién, como lo son A y B, sino que cada elemento del mismo es un par ordenado. Bueno, está reiterado lo que acababa de expresar recién. O sea que ese sería un significado bastante diferente. En este sentido es un poco parecido, podríamos decir lejanamente, al concepto de partes de un conjunto. Recordemos que cuando hablamos de las partes de un conjunto, las partes de un conjunto no era un conjunto de elementos simples, como era, por ejemplo, H, era un conjunto de elementos simples A y B. Pero cuando decíamos las partes de H, era un conjunto de subconjuntos, o mejor dicho, un conjunto de conjuntos, ¿o no? O sea que adentro de cada conjunto partes había no un elemento simple, sino un conjunto. ¿Mm? En cambio ahora tenemos una situación parecida, no igual por supuesto, pero parecida en cuanto a que adentro de cada producto cartesiano no hay un elemento simple sino un par ordenado, tampoco hay un conjunto sino un par ordenado. Es muy importante toda la teoría de los pares ordenados de estos dos elementos que tienen un orden estricto, porque eso me va a llevar directamente al concepto de función, de punto en el plano y todo lo demás. Y para ver eso podemos ver que si yo tengo un conjunto A formado por los elementos 2, 3, 4 y 5 y un conjunto B formado por los elementos 2 y 3, el producto cartesiano será A cartesiano B, es un conjunto formado por, y por lo tanto se abren las llaves y se cierran al final, y adentro hay un conjunto de pares ordenados, por supuesto, ¿no? Tenemos 2 con 2, luego 2 con 3. Luego tomo el elemento 3 de A, 3 con 2 y 3 con 3. Y luego 4 con 2 y 4 con 3. Y luego 5 con 2 y 5 con 3. O sea, todos los pares ordenados, habidos y por haber, que se pueden armar con el primer elemento perteneciendo a A y el segundo elemento perteneciendo a B. Y esto se puede representar en un gráfico cartesiano, o un gráfico XY, de ahí la palabra de producto cartesiano, ¿no? Supongamos que los elementos de A, del conjunto que normalmente se llama conjunto de partida, cuando veamos funciones,
se colocan en el eje de abscisa, que sería el eje horizontal, serían los elementos 2, 3, 4 y 5. Obviamente el conjunto A no son todos estos números reales entre 2 y 5, sino solamente los enteros 2, 3, 4 y 5, ¿no? Y B serían los elementos 2 y 3. En ese caso vemos que esos 8 puntitos serían esos 8 elementos que podemos ver aquí. Observemos 2, 2 sería este punto. Recordemos que en el concepto gráfico los pares ordenados siempre se pone primero la X y después la Y. Entonces acá tenemos el 2, 2, que es ese punto, el 2, 3, que es este punto de acá, 3, 2, 3, 3, 4, 2, 4, 3, 5, 2, 5, 3. Y ahí están todos los elementos. Dada su definición, el producto cartesiano claramente no es conmutativo. No es conmutativo porque si yo hiciera B cartesiano A, sería el conjunto de todos los pares ordenados, cuyo primer elemento pertenecería a B, y el segundo a A, que es al revés de lo que está expresado acá, así que no es lo mismo, y no se puede hacer una conmutación de los elementos del producto cartesiano. De esa manera, nosotros podemos ver que otra cosa interesante que me había quedado por señalar es que si hablamos del numeral, por ejemplo, no está expresado acá en las diapositivas, pero si tomo el numeral, que es el número de elementos que tiene un conjunto, vemos que el numeral de A es 4, porque tiene 4 elementos. El numeral de B es 2, porque tiene 2 elementos. Y el numeral de A cartesiano B es 8, vemos que tiene 8 elementos. Siempre cuando yo multiplico el numeral de A por el numeral de B, me va a dar el numeral de A cartesiano B. Entonces en este caso 4 por 2, 8, tiene 8 elementos el producto cartesiano A cartesiano B. En el ejemplo anterior, si yo tenía A que tenía 3 elementos, el numeral de A es 3, y B tiene 2, y el numeral de B es 2. Y 3 por 2 es 6, y por lo tanto el numeral de A cruz B, o de A cartesiano B, es 6, y vemos que tiene 6 elementos. Así que ahí también hay una propiedad con los numerales del producto cartesiano, y los numerales de A y de B, o sea, de los dos conjuntos que se multiplican cartesianamente.